Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo y damos inicio a una nueva enseñanza. Y en esta nueva enseñanza vamos a hablar acerca de los 42 campamentos del libro de Bamidbar, mal traducido por Números, capítulo 33, del verso 1 al 49. Y paso a leerlo desde el Pasur 1 hasta el Pasur 6, o sea, Números capítulo 33, verso 1 al 6, para que por favor entiendan, que tiene un título que dice las jornadas de Israel desde Misraim, o sea, de Egipto, hasta el río Jordán. Ese es el título. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Misraim por sus ejércitos bajo el mando de Moshe y Aarón. Moshe escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahweh. Estas son pues sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramasés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero, el segundo día de Pesa. Salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Yahweh había herido de muerte de entre ellos. A todo primogénito también había hecho Yahweh juicio contra quién, contra los dioses de Egipto, de Misraim. Pasur 5. Salieron pues los hijos de Israel de Ramasés y acamparon en Sucó. Salieron de Sucó y acamparon en Etán, que está al confín de ¿qué? Al confín del desierto. Vamos a leerlo hasta ahí y pasamos a explicarlo. Primeramente, ¿qué es un campamento? Un campamento es una cabaña, es una tienda, es una morada, ¿qué? Es una morada temporal. La palabra campamento o campamento simbolizan ¿qué? Personas. Ya que nosotros somos una tienda, somos una morada temporal, que es el lugar donde Yahweh desea ¿qué? Donde Yahweh desea habitar, según el libro de Hebreos capítulo 3, verso 6. Los 42 campamentos eran las moradas temporales que la nación de Israel tenían que pasar, oiga, para poder ellos entrar a la tierra ¿qué? Mire, a la tierra prometida, o sea, al reposo de Yahweh. Que la tierra prometida era un símbolo de quién, mire, era un símbolo de Yahweh, o sea, era un símbolo del verdadero reposo de Yahweh para su pueblo, o sea, se estaba refiriendo al mismo Yahshua, según el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 11, verso ¿qué? Mire, 11:28. Ahora, y para poder entrar ellos a la tierra prometida, ellos tenían que hacerlo a través de qué, mire, a través del río Jordán y dirigidos por quién, dirigidos por la nube, que tanto el río Jordán como la nube eran un símbolo del amadísimo Rey Jacob, el cual ustedes lo van a ver claramente en el transcurso de esta enseñanza. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que a través del río Jordán era el camino para ellos poder entrar a donde, mire, a la tierra prometida. ¿Qué es lo que nos revela ahí la escritura? Que es a través del amadísimo Rey Jacob que nosotros vamos aquí, mire, podemos ir a Yahshua. Eso es lo que dice la escritura. Ya que el río Jordán era un símbolo, era una sombra para referirse al amadísimo Rey Jacob. Manifestado en el antiguo pacto y revelado ¿dónde? Mire, revelado en el nuevo pacto. Ahora, ¿qué significan los 42 campamentos? Los 42 campamentos simbolizaban la obra redentora de Yahweh a través de su cordero Pesa y a través de la nube. Que ya ustedes saben que el cordero Pesa es un símbolo, una sombra para referirse a quién, al mismo Yahshua. Según el libro de Primera de Yahaná, mal traducido por Juan, capítulo 1, verso 29, y Primera de Corintios 5, 7, que dice claramente que Yahshua es nuestro cordero, que mire, nuestro cordero Pesa. ¿Qué es lo que nos enseña la escritura ahí en el libro de Bamidbar, mal traducido por Números 33? Que Yahweh mismo, él sería encargado de sacar a la nación de Israel, ¿de dónde? Mire, de Misraim, o sea, de Egipto.
y sería el mismo Yahweh a través de la nube y a través del río Jordán. El mismo Yahweh sería el encargado de llevarlos a ellos a donde, mire, a la tierra prometida, o sea, a Yahshua. Yahshua dijo allá en el libro de Yahaná, mal traducido por Juan, capítulo 6, verso 44, que ninguno puede venir a mí si Yahweh, si el Padre no lo que, no lo trajere. Y Yahweh lo hace a través de quién, mire, a través del amadísimo Ruach HaKodesh. Porque ¿cuál es la obra del Ruach HaKodesh según la escritura en el libro de Yahanan, mal traducido por Juan, capítulo 16, versos 5 al 14? La obra del Ruach HaKodesh es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en Yahshua. Mire, es un pecado no creer en Yahshua. De justicia por cuanto Yahshua iba a quién? Iba nuevamente al Padre. Y de juicio porque Hasatán ya ha sido ¿qué? Mire, ya ha sido juzgado. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar la escritura, mis hermanos y mis hermanas? Mire, los 42 campamentos simbolizan la obra redentora de Yahweh a través de su Cordero Pesa. Ya que el número 6, que lo hemos estudiado varias veces, el número 6 simboliza la imperfección. El número 6 simboliza una humanidad caída a causa del Señor Adán, según Romanos 3:23, que dice claramente que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la presencia de ¿quién? Mire, de la presencia de Yahweh. El número 6 simboliza la imperfección y el número 7 simboliza la plenitud de Yahweh, que es para referirse al mismo ¿quién? Mire, al mismo Yahshua. Ahora, 6, la humanidad de la imperfección por la plenitud de Yahweh por 7 nos da 6 por 7, nos da ¿qué? Nos da 42. Eso es lo que nos da el número 42. Que los 42 campamentos, el número 42 simboliza la obra redentora de Yahweh. ¿A favor de quién? A favor de la nación de Israel, y él lo hizo a través de su Cordero Pesa. Los 42 campamentos simbolizaban o representaban las situaciones diarias que la nación de Israel tenían ellos que pasar. Tenían que pasar desde la salida de Egipto hasta ellos llegar a ¿dónde? Hasta ellos entrar en la tierra prometida. Los 42 campamentos se están refiriendo a todo lo que ellos tenían que dejar atrás por amor a quién, mire, por amor a Yahweh. Ellos tenían que dejar por amor a Yahweh su idolatría y su paganismo que ellos habían adquirido ¿a dónde? Allá en la nación de Misraín, o sea, allá en la nación de Egipto. Por amor de Yahweh ellos se tenían que despojar de toda esa inmundicia y de todo ese paganismo adquirido allá cuando ellos estaban esclavos, por medio del sistema religioso egipcio totalmente corrupto y ¿qué? Y pagano. Ahora, cada campamento, cada jornada, cada situación eran lugares que habían sido escogidos de antemano por el mismo Yahweh y no fueron preparados por ningún ¿qué? Mire, no fueron preparados por ningún ser humano. Y fuese el campamento que fuese, o sea, la jornada, la situación, el problema que fuese, Yahweh ya de antemano les tenía la respuesta a cada una de esas ¿qué? Mire, a cada una de esas situaciones o a cada uno de esos problemas, fuera el que fuera. Ahora, ¿cuál era el propósito de Yahweh a través de esos 42 campamentos? ¿Ah? El propósito de Yahweh a través de esos campamentos, que ya les dije que simbolizan personas porque son temporales, no eternas. Entonces, el propósito de Yahweh muchas veces a través de X o Y personas eran y son los siguientes, que son tres, mire, tres propósitos de que Yahweh utiliza a través de X o Y personas a favor de su pueblo o en contra de su pueblo. ¿Que cuál es el primer propósito? Mire, unas veces Yahweh utilizaba esos campamentos, esos lugares o esas personas
en ese desierto, que el desierto ya saben que simboliza el mundo, que nosotros nos encontramos en un desierto que, mire, las personas que no tienen a Yahshua como su Adón y Salvador, ellos se encuentran en un desierto espiritual. Eso simboliza el mundo, un desierto espiritual. Entonces, muchas veces Yahweh a través de sus campamentos o a través de esas personas, Yahweh las utilizaba para que su pueblo reposara a través de esas personas. ¿En quién? Mire, en Yahweh, en Yahweh. Y que ellos confiaran y dependieran totalmente de la provisión diaria que venía de parte de quién. Mire, que venía de parte de Yahweh para su pueblo. Otras veces esos campamentos eran utilizados o esas personas para Yahweh probar a su pueblo a través de esos campamentos, o sea, a través de esas personas o a través de esas situaciones difíciles. Entonces, y otras veces, escuchen, Yahweh utilizaba esos campamentos, esas personas, con el único propósito de castigar a quién. Mire, de castigar a la nación de Israel allá donde, allá en el desierto, o sea, en el mundo. Que esto será, escuchen, que Yahweh va a utilizar personas, esto se repetirá en la gran tribulación, por medio de la bestia y a través de los famosos vasos o a través de las famosas copas de la ira. Que Yahweh en la gran tribulación va a castigar a la mujer adúltera, a la congregación adúltera, a la congregación fornicaria, a la gran Babilonia espiritual, o sea, a la misma Jerusalén actual. Yahweh en la gran tribulación utilizará la bestia y utilizará a las personas que se le unirán a la bestia para Yahweh a través de esos vasos, de esas copas, de esas personas, Yahweh derramar su ira contra la nación de Israel. Entonces, usted lo encuentra en el libro de Revelaciones capítulo 16, verso 1, que ahí le habla claramente de que serán personas que utilizará Yahweh para derramar su ira sobre la nación de Israel apóstata y blasfema. Yahweh los castigará a través de estas, ¿qué? Mire, a través de esas copas, a través de esas personas en la gran tribulación. Entonces, fuera el campamento que fuera la situación por muy difícil que fuera, dentro de ese campamento, dentro de esa persona, tenía que haber un lugar, oiga, un lugar dentro de ellos para que estuviese la presencia de Yahweh dentro de ese qué, mire, dentro de ese campamento, dentro de esa persona. Sea la situación que sea, usted no se aleje ni de Yahweh, ni de Yahshua, ni del amado Ray Jacoes. Porque Yahweh prometió que él siempre iba a estar con quién, mire, que iba a estar con aquellos que han hecho un pacto de sangre a través de su cordero pesa, o sea, a través de Yahshua. Ahora, ¿qué significa eso hoy día? Hoy en día, escuchen. Hoy en día significa que sea por la situación, por muy difícil que estemos pasando. Mire, por muy difícil que estemos pasando, nosotros por ningún motivo debemos alejarnos ni de Yahweh, ni de Yahshua, ni mucho menos del amado Ray Jacoes, porque ellos siempre van a estar ahí hasta que nosotros partamos de este mundo. Así el diablo, a través de sus campamentos, a través de esas personas, hijas de él, nos quieran venir a meter cizaña en contra de Yahweh y en contra de quién, mire, y en contra de Yahshua. La nación de Israel, ellos andaban, escuchen, de campamento en campamento, pero ellos no andaban, ¿qué? Mire, ellos no andaban solos, ellos andaban dirigidos por el mismo Yahweh, por el Malá de Yahweh, o sea, el mismo Yahshua, por Moshe, por Aarón y por la nube, o sea, por el amadísimo Rey Jacoes. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Mire, que los 42 campamentos significa que ellos andaban de revelación en revelación hasta ellos de entrar donde, hasta ellos llegar a la tierra prometida,
al verdadero reposo de Yahweh para su pueblo, o sea, hacia Yahshua, según el libro de Matillá, mal traducido por Mateo capítulo 11, verso 28. Y eso solo sería posible a través de qué, mire, a través de la guianza y la dirección de la qué, de la nube, y a través de ellos cruzar el qué, mire, el río Jordán. No existe ningún otro medio para ir hoy en día a Yahshua. Hoy en día Yahshua se basa a través de quién, mire, a través del amadísimo Roy Jacoes, porque la obra de Roy Jacob, según el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 16, del verso 5 al 14, la obra de Roy Jacob es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, que ya les expliqué. Entonces, el practicar ritos religiosos para acercarse a Yahshua, los ritos religiosos no acercan absolutamente a nadie a Yahshua. Antes lo que, mire, antes esos ritos religiosos lo alejan de él. Ahora, vámonos ahí al libro de Bamidbar, mal traducido por Números capítulo 33, el título. Que ustedes vieron que el título dice ahí claramente que la jornada de Israel desde su salida de Misraín hasta dónde, mire, hasta el río Jordán. ¿Qué significa esto, mis hermanos, mis hermanas? Que todo nuestro caminar, desde que salimos de Misraín, o sea, de ese sistema religioso corrupto, totalmente pagano, nuestro andar desde que salimos de ese sistema religioso pagano dice que termina ¿dónde? Mire, termina en el río Jordán, o sea, termina en el amadísimo Roy Jacoes, que por favor préstele mucha atención a lo que les voy a compartir. Escuchen, hasta que ellos no llegaran, oiga, al río Jordán y se sumergieran, o sea, atravesaran el río Jordán, en pocas palabras, hasta que ellos no tuviesen una comunión íntima con el mismo Roy Jacoes, la persona encargada de llevarlos y de introducirlos aquí, mire, a la tierra prometida. Nuestra meta es tener un encuentro personal con el amadísimo Roy Jacoes para que el amadísimo Roy Jacoes nos lleve aquí, mire, nos lleve a un encuentro personal con el mismo Yahshua. Eso es lo que está diciendo ahí la que, mire, eso es lo que está diciendo ahí la escritura. ¿Por qué razón? Escuchen, a la nación de Israel sumergirse en ellos en el río Jordán, o sea, entrar en el río Jordán, al hacer ellos estaban comprometiendo voluntariamente a hacer ellos la voluntad de Yahweh a través de quién, mire, a través del río Jordán, porque solo a través del río Jordán se llegaba a dónde, mire, se llegaba a la tierra prometida, y no me canso de repetirlo. El río Jordán era una sombra y era un símbolo del amado Ruach HaKodesh, lo mismo que la nube, lo mismo que el dedo de Yahweh, lo mismo que la mano de Yahweh. Eran símbolos que utiliza la escritura para referirse al amadísimo Ruach HaKodesh. Ahora, ¿qué significaba sumergirse en el río Jordán? ¿Ah? Sumergirse en el río Jordán simbolizaba de que ellos tenían que ser bautizados ¿por quién? Mire, por el amadísimo Ruach HaKodesh. El río Jordán era un símbolo, una sombra del bautismo del Ruach HaKodesh. Porque sin el río Jordán, o sea, sin el Ruach HaKodesh, sin la comunión del Ruach HaKodesh, ni hay tierra prometida, no hay Yahshua, no hay salvación, no hay liberación, no hay sanidad. ¿Ah? Revelado desde el antiguo pacto. Si el mismo Yahshua, mis hermanos, se sumergió en el río Jordán, Yahshua se sumergió en el río Jordán, y cuando él salió del río Jordán, fue ahí donde descendió el amadísimo Ruach HaKodesh. ¿Sobre quién? Sobre Yahshua. Según el libro de Yahanán, mal traducido por Marcos, capítulo 1, verso 9, ¿a qué?
capítulo 1, verso 9 al 11, para que por favor se lo lea. Yahshua se sumergió en el río Jordán y en el río Jordán se fue ¿qué? Fue bautizado por el Ruach HaKodesh. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Escuchen, que desde el momento que Yahshua se sumergió en el río Jordán y vino el Ruach HaKodesh sobre él, desde ahí en adelante quedaba totalmente abolido por el mismo Yahshua el rito religioso de sumergirse en el río ¿qué? En el río literal. Oiga, en el río literal. ¿Ah? Para ellos poder ser ¿qué? Bautizados por el Ruach HaKodesh. En Yahshua quedó totalmente abolido el rito religioso de sumergirse en el agua. Usted no necesita meterse a ningún río literal para usted poder ser bautizado por Yahshua con el amadísimo Ruach HaKodesh. Nosotros, escuche, no tenemos y no debemos, y se lo voy a mostrar escrituralmente, que la persona que se mete en un río literal, esa persona no ha creído en Yahshua. Y esa persona todavía sigue bajo los 613 mismos del antiguo pacto. Porque esa persona no ha entendido que en Yahshua, al sumergirse Yahshua en el río Jordán, ahí quedaba totalmente abolido ese rito religioso. Porque de Yahshua en adelante, de ahí el río Jordán descendería, oiga, el río Jordán, que era un símbolo del Ruach HaKodesh, él descendería sobre todos aquellos que creían en Yahweh y que habían aceptado a su Cordero Pesa como su Adón y como su Adón y Salvador. ¿Ah? Que de ahí en adelante sería el mismo Yahshua la persona encargada de bautizar a los que creían en él. Oiga, con el Ruach HaKodesh y con qué, con el Ruach HaKodesh y con fuego. Yahshua no bautizó absolutamente a nadie en el agua literal, y Yahshua no, ni siquiera a sus discípulos, y Yahshua no mandó absolutamente a nadie a bautizarlos en el agua literal. Y eso usted lo encuentra en el libro de Yahaná, mal traducido por Juan, capítulo 4, verso 1 y 2, que dice claramente de que Yahshua no bautizó absolutamente a nadie en el agua literal. Y en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 17, dice el mismo Shaul, de que mal traducido por el cura católico Pablo, que dice claramente de que Yahshua no lo mandó él a bautizar en el agua absolutamente a nadie, sino que lo envió a predicar las buenas nuevas de ¿qué? Mire, las buenas nuevas de Yahweh. Eso es lo que dice la escritura y claramente. La nación de Israel, en cada campamento, ellos tenían que experimentar la manifestación visible de la presencia de Yahweh a favor de ¿qué? Mire, a favor de su pueblo. ¿Qué significa esto? Tomo agüita y les digo. Seco. ¿Qué significa esto, mis hermanos y mis hermanas? Que nosotros tenemos que experimentar la presencia de Yahweh en nuestras vidas. El Ruach HaKodesh se tiene que manifestar en todo aquel que dice que ha creído en Yahweh y en Yahshua, y usted tiene que experimentar su presencia día a día. Porque esa es la diferencia de los que creen en Yahshua y los que andan en sistemas religiosos. Aquí no se vive ni de emoción, ni se anda en fanatismo religioso. Aquí se anda con los pies bien puestos sobre la tierra. Entonces, escuchen, si Yahweh probó a sus ángeles, a sus arcángeles, a sus serafines y a sus querubines, si Yahweh probó al mismo Yahshua, ¿cuánto más Yahweh no nos tiene que probar a quién? Mire, a todo aquel que dice creer en él. Porque los 42 campamentos son las pruebas que tiene que pasar todo aquel que Yahweh ha sacado de Egipto
hasta que esa persona llegue y se sumerja, o sea, tenga una comunión íntima con el Ruach ¿qué? Con el amadísimo Ruach HaKodesh. Hasta ahí es el fin de qué, mire, hasta ahí termina nuestro andar en la qué, en la carne, porque el Ruach HaKodesh se va a encargar de qué, de destruir esa carnalidad que traíamos nosotros de dónde, de ese sistema religioso totalmente corrupto y qué, totalmente corrupto y pagano. Yahweh tiene que probar a todo aquel que ha creído en él y ha creído en Yahshua para ver si nosotros amamos a Yahweh por lo que él es y no por lo que él nos pueda ¿qué? Mire, y no por lo que él nos pueda dar. Los 42 campamentos son las pruebas que tenemos que pasar todos los seres humanos hasta que partamos de este ¿qué? Hasta que partamos de este mundo. ¿Ah? Ya que fue el mismo Yahweh que nos sacó de dónde, de ese sistema religioso, y fue el mismo Yahweh que nos dio qué, mire, nos dio su cordero pesa, y fue el mismo Yahweh que nos selló con su amado Ruach HaKodesh, según el libro de Efesios capítulo 1 verso 13 y Efesios 4:30. Ahí está revelado. Libro de Bamidbar, mal traducido por Números, capítulo 36, Pasur 1. Que dice, estas son las jornadas de Israel cuando salieron de dónde, de Misraín de Egipto, divididos en grupo bajo el liderazgo de Moshe y de quién, y de Aarón. La promesa de salir de ese sistema religioso totalmente corrupto y totalmente pagano, esa promesa es para todos aquellos que hemos creído en el Cordero Pesa de Yahweh, o sea, en Yahshua. ¿Qué les quiero decir? Que tanto judíos y gentiles que se niegan y no han aceptado a Yahshua como su Adón y Salvador, tanto judíos como gentiles, ellos se encuentran esclavos de ese sistema religioso totalmente corrupto y pagano, cuyo rey, cuyo amo es el mismo que, es el mismo faraón, que la palabra faraón es un título con el cual el diablo se hacía adorar a través de qué, mire, a través de ese título. Si esas personas no han aceptado a Yahshua y no quieren aceptarlo como su Adón y Salvador, ellos se morirán en Egipto junto con su falso creador, junto con su falso salvador, si ellos no se arrepienten y dejan de blasfemar del nombre de quién, mire, de Yahweh y de Yahshua. ¿Ah? Y ambos se encuentran totalmente esclavos de ese sistema religioso pagano. ¿Ah? Así se encuentra en la religión judío-mesiánica, o así se encuentra en el catolicismo, así se encuentra en el cristianismo. Si usted no ha aceptado a Yahshua como su Adón y Salvador, usted no va a salir de ese lugar jamás de los jamases. Continuemos. Moshe y Aarón eran un símbolo de quién? De Yahshua. Moshe era el que, el libertador, y Aarón era el gran sumo Cohen Gadol, la persona encargada de limpiar la nación de Israel de la inmundicia que ellos adquirían en el transcurso de su peregrinar, ¿dónde? En el desierto. Y sería el mismo Aarón la persona encargada de limpiarlos, de mediar por ellos ante quién, mire, de mediar por ellos ante Yahweh. Y ustedes saben que el mediador e intercesor en el nuevo pacto, ¿quién es? El mismo Yahshua. Según el libro de Romanos capítulo 8, verso 34, que dice claramente de que Yahshua es el mediador en el cielo ante el Padre, ¿por quién? Dice, por nosotros, porque creemos en Él. Pero la persona encargada de interceder aquí en la tierra por nosotros ante el Padre y ante Yahshua es el amadísimo Ruach HaKodesh, según el libro de Romanos capítulo 8, verso 26 y 27. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué la nación de Israel duró tanto tiempo en Egipto? ¿Ah? ¿Por qué razón ellos nunca hicieron absolutamente nada para salirse de ese sistema totalmente religioso, corrupto y pagano?
¿Ah? ¿Por qué razón ellos no quisieron salir de Egipto? No quisieron. Mire, la primera razón era porque ellos vivían enamorados de qué. Mire, ellos vivían enamorados de Egipto. El cuerpo de ellos salió de la nación de Egipto, el cuerpo salió de Egipto, pero el alma de ellos continuaba ¿dónde? Mire, el alma de ellos continuaba ¿dónde? En Egipto. Y eso usted lo puede leer en el libro de Chemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 16, verso 3. Que lo leamos, leámoslo. ¿Qué dice? Y les decían los hijos de Israel a Moisés y Aarón, escuchen, ojalá hubiéramos muerto por, por la mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta, ¿qué? Mire, a toda esta multitud. Lo que le estaban diciendo ellos era que el rey Jacob ojalá los hubiera matado ¿dónde? Allá en Israel y no los sacaba de dónde. Mire, que no los hubiese sacado de esa esclavitud religiosa, ya que ellos vivían, ¿qué? Escuchen, vivían enamorados de la alimentación egipcia, de ese sistema religioso totalmente corrupto y pagano. Ellos anhelaban el pan de Faraón, o sea, el falso salvador. Y ellos, escuchen, a ellos en el desierto, cuando les hacía falta la que, mire, les hacía falta la comida egipcia. ¿Qué les quiero decir? Que muchas personas que se han salido de ese sistema religioso, supuestamente han salido del cristianismo, han venido a Yahweh. Esas personas cuando le vienen los problemas, le vienen las dificultades de parte de Yahweh, cuando se les viene todo el mundo encima, lo primero que dicen esas personas, y les voy a dar un ejemplo, escuchen, les voy a dar un ejemplo. Hay personas que dicen que desde el momento que ellos dejaron de diezmar en el cristianismo, dicen que su situación económica decayó. Pero cuando ellos estaban allá diezmando y ofrendando y adorando a su caballo y racamanda y recamanda, dice que ellos eran bendecidos materialmente, pero no espiritualmente. Y desde que ellos dejaron de estar en esos lugares y seguir a Yahweh, ellos ya viven una vida que llena de dificultades. Ya no viven como vivían anteriormente, miren, ricos materialmente. Y ellos, a pesar de que dice que creen en Yahweh, ellos anhelan volver ¿a dónde? A ese sistema religioso totalmente corrupto y pagano que Yahweh lo sacó ¿de dónde? De allá. Eso mismo hacía la nación de Israel cuando se les venían las pruebas de Yahweh. Anhelar a volver a adorar el falso salvador que les tenía establecido el Señor, ¿quién? El señor Faraón, que hoy en día es el famoso Jesús. A ese es que anhela mucha persona que se encuentra en este canal volver a postrarse y adorarlo. Aquí nadie está obligando a nadie a que siga algo que él cree que no puede seguir. Si usted cree que usted era más feliz allá, vuelva hacia Egipto. Mire, eso es lo que le estaban diciendo. Que el rey Jacob lo hubiera matado allá en Egipto y no lo hubiera sacado ¿a dónde? A pasar necesidades supuestamente ¿a qué? Al desierto, a las pruebas de Yahweh. Esa es la primera razón. Que salió el cuerpo, más su alma todavía continúa anhelando ese qué. Mire, anhelando esa doctrina, esa alimentación de Faraón, ese falso salvador, esas holladas de carne de Faraón, o sea, los viandas que le da a Faraón. Si en el cristianismo no hay revelación, ¿qué vianda va a haber? No hay vianda, no hay madurez, no hay nada. Religión. Entonces, la segunda razón por la cual la nación de Israel, ellos se negaban a salir de ese sistema religioso egipcio totalmente corrupto y pagano, era que ellos ya habían acumulado dentro de ellos, dentro del alma de ellos, todos los tesoros y todas las riquezas
que ellos habían adquirido ¿a dónde? Allá en Egipto, cuando ellos le servían a quién, mire, cuando ellos con sus cuerpos le servían a quién, a Faraón, ya que en Egipto existía y existe actualmente un rey llamado quién, Faraón. ¿Llamado quién? Llamado el mismo Hasatán, que es el que se hacía adorar a través del título de Faraón. Entonces, y al mando de Faraón se encontraban ¿quién? Estaban y están sus ¿qué? Sus capataces, o sea, sus siervos, que eran y son los que mantenían y mantienen controlados a los hijos de Israel para que estos les sirvan a quién? Al mismo Hasatán a través de sus cuerpos. Que ustedes saben que la palabra cuerpo es para referirse a una congregación. Les traduzco esta palabra. Los demonios a través de los ministros del mismo Hasatán, ellos a través de su congregación, escuche, ellos lo que único que hacen a través de su falsa adoración es adorar al mismo Hasatán y no a Yahweh. Eso es lo que está diciendo ahí la escritura, que ellos a través de sus cuerpos, de sus congregaciones totalmente corruptas, totalmente paganas, ellos son los que le viven sirviendo al mismo a Satán, y son los que se le viven oponiendo a la verdad. ¿Quién? Mire, a Yahweh, a Yahshua y al amado Ray Jacoes. Los capataces, los demonios jerarcas, son los instrumentos que utiliza el mismo Faraón para controlar y entretener a los hijos de Israel para que ellos no se le fueran ¿de dónde? De Misraín, o sea, para que ellos no se salieran de ese sistema religioso totalmente corrupto y que, mire, totalmente corrupto y pagano. Y para que ellos no salieran de qué, mire, no se fueran de su casa, o sea, no se fueran de su presencia. ¿Ah? Ustedes creo que se han leído el libro de Shemó, o sea, de Éxodo, perdón, sí, capítulo 1, del verso 10 al 14, referente a este tema, que el señor Faraón, escuche, para que por favor se lo lea, el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 1 al 14, que ahí dice claramente que esto mismo lo confirma el libro de Hechos, capítulo 7, verso 14, que entraron 75 almas ¿a dónde? A Egipto. Salieron de Canaán y entraron ¿a dónde? Mire, entraron a Egipto. Jacob, al cual Yahweh le quitó ese nombre de Jacob, se lo puso por Israel. Entraron 75 almas a Egipto. Que allá en Egipto se encontraba ¿quién? José, que era un símbolo de ¿quién? Que era un símbolo de Yahshua, que los estaba esperando que ellos llegaran a él para él se hacer cargo de quién, mire, para hacerse cargo de ellos. Entonces, en el libro de Éxodo capítulo 1, del verso 1 al 14, ahí dice claramente que murió José y murieron todos aquellos patriarcas, y que se levantó un nuevo faraón, el cual no conocía a José, y este faraón dice que comenzó a ver que la nación de Israel, ellos se multiplicaban, y se multiplicaban, al punto de que los egipcios le tenían miedo a los que, mire, le tenían miedo a los israelitas. Entonces, el verso clave, el verso 9 y el verso 10, que dice que los mismos egipcios, o sea, simbolizaban los demonios, ellos testificaban que los israelitas, oigan, que eran más los israelitas que ellos, pero los israelitas no sabían lo que ellos pensaban de quién, de ellos. Los demonios saben de que todo aquel que cree en Yahweh, que tiene a Yahshua, los demonios le temen. Pero las personas que creen en Yahweh, en Yahshua, ellos no lo saben. Por eso les da miedo levantarse a orar a la madrugada, porque ellos no saben que los demonios les tienen miedo a ellos cuando ellos invocan a Yahweh y invocan a Yahshua. Entonces, mire, toda la nación de Israel dice que se fueron a Egipto, o sea, en pocas palabras, toda la nación de Israel, a cabeza de los patriarcas,
Todos ellos se fueron a vivir a Egipto ¿de qué? De lleno. En pocas palabras, todas las 12 tribus se paganizaron allá donde, allá en Egipto. Todos se paganizaron. Al punto, escuchen, que dice ahí, en el capítulo 1, verso 10, dice, Faraón no quería que los hijos de Israel se fueran ¿de qué? Que no se fueran de Egipto. Y Faraón los puso a que le pagaran impuestos a quién, mire, los puso a que le pagaran impuestos a los qué, a los israelitas. ¿Qué significa esto hoy en día? Mire, que es el mismo Faraón, a través de sus siervos, el que ha establecido el cobrarle impuestos a los israelitas, a aquellos que creen en Yahweh. Faraón, a través de sus siervos, a través de sus falsos ministros, les estableció el pago de impuestos en dinero en efectivo. En pocas palabras, que fue un famoso diezmo del dinero en efectivo, el que lo estableció el mismo Hasatán, y lo estableció a través de un monje que se llamó Agustín de Hinopola, y lo estableció en el siglo V. Fue este hereje el que estableció el diezmar dinero en efectivo. Cuando ustedes se van a meter a una congregación cristiana, a una congregación judío-mesiánica, y le exijan el diezmo, ahí el Faraón le está cobrando a usted ¿qué? Impuestos por llenarlo a usted ¿de qué? De religión, de un falso salvador, de una falsa doctrina. Faraón fue el que estableció el diezmo en dinero en efectivo al pueblo de Yahweh. Cada que usted se vaya a sentar a una congregación judío-mesiánica o a una iglesia cristiana, estas palabras el Rey Jacob se las va a retornar a usted en su mente. Que usted vaya a que le cobren impuestos, a que le cobren impuestos. Por esa razón les dice Faraón que usemos de toda nuestra astucia para que ellos no se nos queden. Mire, para detenerlos, o más bien para entretenerlos, para que ellos no se nos vayan ¿de qué? De nuestra presencia. ¿Ah? ¿Con qué Faraón actualmente Hasatán está entreteniendo a mucha humanidad? Mire, con la religión. Y a través de estas mentiras que se las advertí desde la primera enseñanza en enero, que este año sería el año de los eclipses, que a la gente le encanta oír esas mentiras, porque ellos ya no tienen absolutamente nada que decir en las escrituras y ellos se volvieron a repetir la repetidera, que es profetizar que la luna nueva, vea, que guarden comida y que guarden droga los días 8, 9 y 10 de abril, que ya pasaron y aquí en Colombia no hubo absolutamente nada de eso. Entonces, con eso es que el diablo a través de estos falsos ministros viven entreteniendo a quién, mire, al pueblo de Yahweh que se encuentra esclavo a través de ese sistema totalmente religioso, corrupto y pagano. ¿Ah? Y en el libro de Shemot, mal traducido por Éxodo, capítulo 1, verso 11, dice ahí, así pues puso Faraón a sus siervos como amos de ellos, escuchen, para oprimirlos con trabajos gravosos, o sea, para imponerle cargas al pueblo de quién, mire, del pueblo de Yahweh a través de quién, a través de sus siervos, a través de sus demonios y a través de sus falsos ministros, que dice claramente que ellos le edificaron, edificaron para el señor Faraón, para el señor Hasatán, las ciudades de almacenamientos en honor al Pitón, que Pitón es el nombre de una serpiente, que es una serpiente, que en ese granero que le hicieron en honor al señor Pitón, era un lugar donde ellos almacenaban toda la comida egipcia. Escuchen, ya que Pitón y Ramsés, lo que quiere decir es que el señor Ramsés
era llamado el hijo del dios Ra, o sea, el hijo del dios Sol, el hijo del mismo Hasatán. En honor a este Ramasés y en honor a la ciudad de Pitón, o sea, a la ciudad de la serpiente, que la serpiente usted ya sabe que simboliza al mismo Hasatán, y el señor Ramasés simboliza al hijo de Hasatán, o sea, la misma bestia. Dice ahí claramente que Faraón los puso a la nación de Israel a que ellos le hicieran un lugar donde Faraón iba a guardar todo su qué, mire, iba a guardar todo su alimento, o sea, toda su comida egipcia. ¿Qué es lo que significa eso ahí? Mire, que mucha persona que se dice ser de Yahweh y de Yahshua, ellos en su alma la tienen llena de ese alimento, llena de esa comida que egipcia, totalmente que, mire, totalmente pagana y perjudicial para qué, y perjudicial para el cuerpo, o sea, para la congregación de Yahshua. ¿Ah? Muchas personas le han construido un granero en sus qué, mire, en sus almas. ¿En honor a quién? En honor a Pitón, o sea, en honor a la serpiente, o sea, al mismo Hasatán. ¿Ah? Toda la religión egipcia se encuentra dentro de esas que, mire, dentro de esas personas que se han negado a hacerle un lugar para Yahweh y para Yahshua, ¿entre qué? Mire, entre ellos. Al ellos rechazar la verdad, rechazar a Yahweh y rechazar a Yahweh, ellos en su alma lo único que hacen es atesorar todo ese alimento, toda esa doctrina totalmente religiosa y totalmente ¿qué? Pagana y totalmente dañina para qué, mire, para su cuerpo, o sea, para la congregación de Yahweh. Y Faraón, a través de sus siervos, dice que él los que, mire, Faraón a través de su siervo, a través de su falso ministro, lo único que hace es oprimir a estas que, mire, a estas personas. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos quiere decir la escritura ahí? Que dice que cómo ellos oprimen a las personas. Tiene que diezmar, tiene que ofrendar, se tiene que congregar, tiene que asistir a la vigilia, tiene que salvar armas, tiene que ir a barrer allá en el lugar, tiene que ofrendarles, tiene que darles primicias. Mire, eso se llama opresión egipcia. Y el que dirige esos falsos ministros es el mismo que, mire, es el mismo Hasatán. ¿Ah? Cuanto más dice que Faraón oprimía a la nación de Israel, dice que ellos más que, mire, ellos más se multiplicaban al punto que los egipcios le tenían que, mire, les tenía miedo. ¿Ah? Los egipcios hacían trabajar a la nación de Israel para Faraón. Y toda esa labor, oiga, y en todo lo que ellos le servían a Faraón, Faraón y sus ministros les tenía que, mire, les tenía misericordia a esas personas. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto, mis hermanos y mis hermanas? Que vean ustedes cómo le paga el diablo a que más le sirve. A la nación de Israel y a muchas personas les encanta esa esclavitud religiosa que existen, esas sectas satánicas religiosas llamadas judio-mesiánicas o llamadas congregaciones cristianas. A mucha gente le encarga esa ¿qué? Le encanta esa opresión. ¿Ah? Por eso le decía, mire, que por esa razón ellos nunca se quisieron salir de ese sistema totalmente religioso, corrupto y pagano, porque a ellos les gustaba y les gusta la religión egipcia. A ellos la verdad no les gusta. No les gusta la verdad. ¿Ah? Si Yahweh a nosotros no nos saca de Egipto, de ese sistema totalmente religioso, al cual le rendíamos culto al mismo Faraón, al mismo Hasatán, y sus siervos eran los que nos queden. Mire, sus falsos ministros son los que nos explotaban, nos robaban, nos manipulaban, nos amedrantaban con sus chismes proféticos, con sus mentiras. ¿Ah? Hasta que Yahweh vio el corazón de nosotros y nos sacó de esa ¿qué? Mire, de esa esclavitud religiosa. Eso es lo que son esos lugares, lugares de esclavitud,
donde usted trabaja es para Faraón, usted para Yahweh no está haciendo absolutamente nada en esos lugares. Si usted de los que oye estos mensajes se va a meter a esos lugares, usted de los que está colitando esas herejías. Eso es lo que dice la Escritura. Si Yahweh no lo saca de ese sistema religioso, allí nosotros no sabíamos qué. Nos habíamos muerto y no sabíamos qué. Nos habíamos perdido. Porque nosotros no hacíamos absolutamente nada para salirnos de ese qué. De ese sistema totalmente qué. Religioso. ¿Ah? Y eso lo hacía Faraón a través de qué. A través de sus falsos ministros. Ya que en Egipto ustedes ven claramente todas las obras manifestadas en qué, en ese mundo, o sea, en el paganismo. Usted allí ve que entre comillas que es que hermanos entre congregaciones y hay odios, hay envidias, hay celos. ¿Ah? En esos lugares se ven todas las obras de la carne, para que me entiendan. Y esta es una de las razones por las cuales la nación de Israel en su fuerza no podían salir de ese sistema religioso. ¿Ah? Ellos no podían ni quieren dejar la casa de qué, de Faraón. Y el peor de todos los tesoros se los dio Yahweh a estos falsos ministros de la nación de Israel. Él le dio dos tesoros con los cuales ellos gobiernan la humanidad, por si usted no lo sabía. ¿Que cuáles son? La política y la religión. Los falsos ministros de la nación de Israel no han querido salir de ese sistema religioso pagano que ellos saben que es completamente pagano, por la sencilla razón de que a ellos les gusta ejercer poder tanto como en su pueblo, como los judíos, como tanto los goyines, o sea, como tanto los paganos. Ya que a ellos les gusta ser venerados por quién, por la nación de Israel, y les gusta ser idolatrados por quiénes, por los gentiles. Por esa razón ellos no se quisieron ni se quieren salir de ese sistema ¿qué? De ese sistema totalmente religioso pagano, que son a través de la política y la religión que ellos gobiernan toda la humanidad, según el libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, capítulo 17, verso 15, que es la nación de Israel la que gobierna toda la humanidad a través de esos dos ¿qué? A través de esos dos tesoros que les dio Faraón. ¿Qué les quiero decir? Que si los falsos ministros de la nación de Israel, ellos no quieren, no se quieren salir de ese sistema religioso pagano, pues sus borregos tampoco lo hacen. En la época de Yahshua, los falsos ministros no quisieron aceptar a Yahshua y tampoco esos borregos que seguían a esos falsos ministros tampoco lo quisieron aceptar. Según el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 27, verso 25, si no estoy mal, sí. Si esto pasa en la nación de Israel, esto es lo mismo que pasa en el cristianismo. Si sus falsos ministros no creen en Yahweh, sus borregos tampoco. ¿Ah? Ni los dejan que ellos, ¿qué? Piensen por sí mismos. Para que vean lo que es la manipulación religiosa, lo que es la esclavitud religiosa. Que estos borregos hablan y repiten lo que le oyen a su qué, a su ídolo, a su becerro, a su falso ministro. Si Yahweh nos saca a la nación de Israel de Egipto, allí se hubiera muerto como se van muertos y se murieron y se seguirán muriendo millones de ellos que se niegan a aceptar a Yahweh y se niegan a aceptar a Yahshua. Libro de Bamidbar, mal traducido por Números, capítulo 33, verso 2. Dice ahí claramente que Moshe escribió cada una de sus ¿qué? Mire, cada una de sus etapas, de sus jornadas, dice que él lo hizo por mandato de ¿qué? Por mandato de Yahweh. Mire, todo quedó registrado escrituralmente desde que salieron de Egipto hasta que fueron introducidos a la tierra prometida. Este pasur desmiente esa famosa herejía o doctrina satánica llamada el Talmud, o sea, la Torá oral satánica que establecieron los judíos cuando estuvieron en Babilonia y la Torá o el Talmud satánico que establecieron en la nación de Israel actualmente. Que dicen que en el Talmud, oiga, dicen que el Talmud, ellos dicen que es la Torá oral,
transmitida de generación en generación por sus rabinos, o sea, por sus ancianos apóstatas. Si este pastor está diciendo que eso es una gran mentira del diablo, porque todo lo que Yahweh le dijo a Moshe, todo se lo dijo por escrito y todo quedó ¿qué? Todo quedó escrituralmente. ¿Ah? Ahora, la nación de Israel, ellos salieron de Egipto, ¿por qué? Mire, por revelación, ellos no salieron por emoción, tampoco salieron por fanatismos religiosos. ¿Ah? Libro de Bamidbar, mal traducido por Números, capítulo 33, verso 3. Dice, de Ramasés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, ¿después de qué? Después de Pesach. Por favor, préstele mucha atención a esto y lo dejamos hasta aquí. Escuche, dice ahí claramente que ellos salieron de Ramasés, que ustedes saben que Ramasés simboliza al mismo Hasatán. Ramasés es un lugar de tinieblas, es un lugar de oscuridad. Ramasés es un alma que no ha sido, que no le ha resplandecido la luz de Yahweh ¿en qué? En ella, en esa persona. Ramasés simboliza una persona que se le llama hija del dios Ra o hijo del dios Ra. Pocas palabras, hijo del mismo Hasatán. Dice en la escritura que ellos salieron de Ramasés. Por favor, préstele mucha atención. Cuando las personas religiosas no tienen ni la más mínima idea, ni se imaginan lo satánico que es el lugar donde esa persona se encuentra metida, cautiva, por X o Y secta religiosa, llámese como se llame, judío-mesiánica, católica o cristiana, si esas personas no tienen la más mínima idea dónde ellos se encuentran metidos, ellos tampoco tienen ni la más mínima idea ni lo que están adorando, escuchen, y lo que significa salir de ese sistema o de esas sectas satánicas totalmente religiosas paganas. Porque muchas personas dicen, bueno, ¿yo por qué me tengo que retirar de X o Y lugar, de X o Y congregación? ¿Yo por qué tengo que dejar la religión que dije de mis padres? ¿Ah? Para seguir a alguien que yo no sé si él es de verdad o no es de verdad. ¿Ah? Si yo aquí me siento bien y al fin y al cabo, oiga, nosotros estamos adorando lo mismo. ¿Ah? Según esas personas que no tienen ni la más mínima idea de lo que ellos están, de lo que ellos están adorando, y son estas personas las que no tienen ni la más mínima idea de lo que los judíos los tienen adorando desde hace ¿qué? Mire, desde hace siglos. Los judíos desde hace siglos los tienen adorando ¿qué? Mire, los tienen adorando demonios. Según el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 36, versos 16 al 23. El libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 52, versos 5 y verso 6, y Romanos 2:24. Estas personas no tienen ni la más mínima idea que lo que los judíos lo pusieron a adorar a ellos son demonios, 100% demonios. ¿Ah? Y que pues que todos adoramos lo mismo. Oiga, el diablo sea hasta mentiroso y atrevido. ¿Ah? Eso que piensan estas personas era lo mismo que pensaba la nación de Israel. ¿A dónde? Mire, allá en Egipto. ¿Ah? Eso mismo creían y pensaban los israelitas que se encontraban allá donde, al servicio de Faraón, adorando los dioses egipcios. Escuchen, adorando los dioses egipcios, o sea, adorando al mismo Hasatán. Si Yahweh no se los revela y los saca de ese sistema totalmente religioso, corrupto y pagano, ellos jamás hubiesen podido ir ¿a dónde? A la tierra prometida. O sea, ellos jamás hubiesen podido ir ¿a quién? Ir a Yahshua. Dejémoslo hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas. Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo y pues no se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones, de darle like al video si les gustó y pues si desean compartan esa información. Y pues muchas gracias por haberme escuchado y pues que Yahweh les continúe bendiciendo y pues shalom, shalom.